construyendo ciudad, y yo creo que eso es un poco la situación y lo que plantea Lucía en sus intervenciones. No se puede seguir construyendo ciudad y marginando a la gente y formando guetos fuera de los servicios que debemos brindar. Por tanto, creo que la legislación nos puede ayudar y nos puede ayudar una nueva visión sobre estas intervenciones y fundamentalmente en la relación íntima con la Intendencia con respecto a su cartera de tierra. En este país el costo de la tierra aumenta muchísimo el precio de la vivienda y bueno, esos son elementos que estamos manejando y que seguramente, aparte de profundizar todos los programas que tenemos, vamos a llegar un poquito más lejos con eso. Villamide, que el sector privado, ¿qué opina de este proyecto de ley sobre viviendas vacías, sobre fincas en desuso, etcétera? Eso por un lado, y ya de paso le hago otra pregunta. ¿Cuánto incide el precio del suelo urbano en el costo de la vivienda? Bueno, yo no me atrevo a representar el sector privado, bueno, pero hablo más parecido. Hablo por mí. Particularmente me parece bien que se haga un uso de esa infraestructura que existe y que además generalmente en la ciudad es una fuente de conflicto, ¿no? Normalmente una finca abandonada, desocupada, es vandalizada y genera en el entorno dificultades para los vecinos, etcétera. Por lo tanto, si se pueden solucionar esos temas, particularmente no tengo ninguna objeción, creo que no va en absoluto contra el derecho de propiedad. Muchísimas de esas viviendas no tienen prácticamente dueño, las han abandonado, los dueños fallecieron y no tienen herederos y por lo tanto están ahí como una herencia yacente. La otra pregunta era... La incidencia del costo del suelo. El costo del suelo está creciendo, en el precio de la vivienda. El costo del suelo está creciendo. Cuando hicimos la propuesta desde la Asociación de Promotores, que después derivó en el proyecto de ley de vivienda de interés social, nosotros habíamos venido bastante influidos por una cosa que había funcionado muy bien en algunas ciudades norteamericanas, que son las zonas francas urbanas. Y eso fue lo que en definitiva propusimos. Y luego el Poder Ejecutivo, con un buen criterio, cambió esa idea de pequeñas zonas francas urbanas en las que generar los estímulos tributarios para evitar una excesiva especulación con el valor de la tierra. La experiencia más reciente es el Plan Fénix, que en definitiva terminó multiplicando por 10 los valores de la tierra en esa zona después que se anunció, y algunos proyectos que se hicieron tuvieron incidencia de la tierra que aún hoy no se alcanzan en la Rambla de Positos. Entonces, nos pareció pertinente la corrección. Montevideo tiene una trama urbana muy grande. Si el escenario es toda la ciudad, obviamente la presión de la demanda por tierra va a ser inferior. Pero de todas maneras, a pesar de eso, nosotros arrancamos en 2011 con una incidencia de la tierra en promedio de 110, 120 dólares el metro cuadrado de incidencia de la tierra sobre el precio vendible, y hoy estamos en el doble, hoy estamos en los 240, 250, con lo que buena parte del esfuerzo fiscal se lo lleva. Pero la verdad que en toda la discusión de la ley y de la reglamentación, que nos llevó más de un año, no encontramos ni los privados ni los públicos una forma de evitar esa apropiación de la plusvalía excesiva sin intervenir el derecho de propiedad y sin violentar las reglas del mercado. Nos parece que es una materia pendiente que es sujeto a debate, porque las posibilidades, y sobre todo viendo, nosotros tomamos muchas ideas de países como Colombia o Chile, y en esos países la verdad que el precio de la tierra tiene una incidencia mucho más alta que la que tiene en las ciudades uruguayas y en particular Montevideo. Pero en la medida que redensifiquemos la ciudad, que la hagamos más inclusiva, que logremos evitar este crecimiento que la Facultad de Arquitectura en algún momento había estimado de 10 hectáreas nuevas urbanas por año cuando la población decrece, muy probablemente aumente la presión sobre los precios de la tierra, y ese es decir, lo que no podemos evitar,
lo que no podemos mirar con pasividad es que todo el esfuerzo fiscal de una política interesante pudiera abortarse por una suba excesiva de los valores de la tierra. O sea que ahí tenemos un problema a futuro porque con total certeza el precio de la tierra va a seguir creciendo en los próximos años en la medida que seamos exitosos y que haya más cooperativas construyendo, más obra pública construyendo, y ese 46% que se construye en la informalidad urbana se construye en la ciudad formal, presionando obviamente los valores al alza. Montevideo tiene capacidad para tener 3, 4 millones de habitantes sin extender su trama urbana confortablemente, pero los fenómenos especulativos en el valor de la tierra no es un descubrimiento uruguayo, están en todas partes. Oscar, ¿crees que en algún momento del futuro cercano y en algún sector, ya sea en el sector de los trabajadores o en el sector cooperativo, se pueda dejar de hablar de la vivienda como una mercancía y pase a ser un derecho? Que ya lo es, pero que Sí, se deje hablar en términos monetarios de la vida. Nosotros tenemos un fenómeno mundial, ¿no? O sea, hay un desplazamiento de poblaciones que viven en el medio rural a las ciudades. Ese fenómeno es en el mundo y en América Latina es todavía más intenso. Y la inmensa mayoría de ese desplazamiento genera una tuburización muy dura. Y los fenómenos nacionales, por su forma, son nacionales, pero están en ese contexto, que ubican esta circunstancia que es una parte de la base material de la exclusión. Yo creo que no se puede pensar en superar el tema de la vivienda sin superar el conjunto de las formas de la exclusión, sin un desarrollo económico cada vez más igualitario, sin una mejor distribución de la riqueza, sin una participación de políticas públicas que regulen, porque de hecho probamos qué fue con el libre mercado la circunstancia de la vivienda. El libre mercado nos dejó lo que nos dejó barrios privados concentrados en una punta y circunstancias de un océano de exclusión social. Segundo, no se puede pensar política de vivienda sin pensar proyecto de país. En Uruguay se forman cerca de 10.000 hogares por año, casi 2/3 de estos 10.000 hogares requieren vivienda nueva. Hay otro número semejante que tiene que ver con la obsolencia de la vivienda, por lo tanto que hay que atender, y también partir de una circunstancia de déficit de vivienda, no en cantidad, sino en la calidad de la vivienda, que tendría que interpelarnos. Pongamos un ejemplo, cerca del 2% de la vivienda en las que están habitadas tienen riesgo de derrumbe. Esto puede ser solo un dato estadístico, pero se supone que construimos un tipo de sociedad que no tiene que esperar que alguna de estas viviendas se derrumbe y muera gente para ahí todos preguntarnos de por qué no resolvimos ese problema como central. Entonces, cuando abordamos componentes como que no nos debemos permitir como sociedad tener viviendas vacías, desalojadas, y tendríamos que con diferentes instrumentos, yo creo que el proyecto de ley es una buena base, pero hay mucha más cosa para hacer con respecto a la vivienda desalojada. Si uno mira la legislación comparada, en Hamburgo o en Múnich hay multas de hasta 50.000 euros para el que tiene vivienda desocupada por un año. En Austria también multas similares al año. En Bélgica igual, en Bulgaria, en Croacia, en Dinamarca, en España. No se discute acerca de la función social de la vivienda y la patología que genera la vivienda desalojada, hasta en Japón, en Francia, en Holanda, que genera, por ejemplo, que en Suecia solamente un 0,9% de las viviendas estén desalojadas. Porque en última instancia pensamos que construimos un tipo de sociedad que nos mire y se interrogue cómo era posible que una sociedad que tenía viviendas tenía gente sin vivienda. Que eso después tiene rostro. El tema es cómo logramos construir una política que le ponga a los números rostro. Nosotros en las intervenciones del Plan Junto encontramos en Casaballe un botija que le faltaban ambos brazos y vivía en un rancho de lata. Entonces, ¿de qué nos sirven todos los datos de crecimiento del producto si tenemos que transitar por ese tipo de formas de exclusión social que en general casi siempre tienen rostro de niño, de mujer jefa de hogar o de discapacitado? O sea, casi siempre se refleja esa exclusión social en esa parte de nuestra sociedad, a la que no le damos, no, tiene derecho. O sea, tenemos que cambiar la lógica. Nosotros no pensamos en términos de caridad,
sino en términos de construcción de derecho y de construcción de democracia. Por eso creo que la apuesta política de que la descentralización profunda será, y la democracia avanzada será, en el sentido de que vinculemos las comunidades y las localidades para hacernos cargo de resolver esos problemas, es el camino a seguir. Sí, yo creo que nos merecemos una sociedad más justa y hay que abordar el tema del hábitat con un sentido estratégico de esa construcción de sociedad más justa y no como una medida parcial. Muchas veces abordarlo como medida parcial. Yo recuerdo los fracasos de política de vivienda en los 90, que era armar unidades de vivienda donde no estaba vinculado a ninguna actividad productiva y después quedaba un pueblo fantasma instalado a la vera del camino en el lugar del interior y que no tenía vínculo con nada. Por eso el abordaje de la vivienda tiene que ser en una mirada general del hábitat y una mirada general de proyecto de país que tiene como significado una construcción más justa y solidaria, ¿no? Fernando, ¿son suficientes los recursos que se han destinado para la compra de terrenos de parte de la Intendencia de Montevideo para los movimientos cooperativos y de ayuda mutua? ¿O crees que deberían ser mayores, que deberían incrementarse? Bueno, está atado un poco a todo lo que hemos dicho acá. Yo creo que los recursos destinados por la Intendencia de Montevideo, y espero que no esté la Intendenta, no han sido suficientes. Ahora bien, han sido mucho más que lo que se destinó en periodos anteriores y, bueno, ni hablemos de los periodos anteriores a los que tuvo el gobierno progresista, las Intendencias de Montevideo. Ahora bien, desde ese punto de vista, nunca van a alcanzar los recursos, si estamos hablando del recurso de tierra comprada por la Intendencia de Montevideo, si hablamos de los números que están arriba de la mesa y que han manejado muchos de los compañeros. Entonces, voy un poco a lo que dijeron también varios de los expositores. Lo que tenemos que cambiar es la forma de acceso a tierra urbanizada para la construcción de vivienda social. Porque si, por los datos que yo tengo, y lo hemos discutido varias veces con la Intendenta Ana Olivera, si vamos a comprar el mercado inmobiliario, con los precios que hoy tiene la tierra urbanizada en Uruguay, no hay plata que aguante. Entonces, ahí incluso, hoy estamos entrampados en la situación de que si la Intendencia de Montevideo compra tierra por urbanizar y la urbaniza, esa tierra termina siendo más cara que la tierra que a 2 cuadras está urbanizada y se vende en el mercado. Entonces, hay que cambiar la lógica de acceder a la tierra para la construcción de vivienda de interés social. Y parte está atada a algunas de las cosas que aquí sí dijeron. No voy a referirme otra vez a la ley ASTI, que es una ley que tiene ya, según tengo entendido, dos administraciones, fue planteada por el gobierno, por el Encuentro Progresista, y yo espero que en esta administración se apruebe. Eso sería una herramienta en manos de la Intendencia y en manos del Ministerio de Vivienda para obtener tierra, recursos inmobiliarios, para no hablar solo de tierras, sino también viviendas abandonadas, a precios más accesibles. Pero deberíamos encarar otros caminos, entre los cuales la ley de ordenamiento territorial nos da también. ¿Por qué? Te pido una pausa y te digo por qué. Justo les iba a pedir a todos que hagan un resumen y que en breves palabras nos digan cuáles son los caminos que creen desde cada uno de ustedes que hay que encarar, y ya que estabas vos hablando de eso, empezamos contigo. Bien, yo en parte lo planteé también al principio, o sea, para mí en el acceso los 3 grandes temas aquí son acceso, recursos y permanencia. En permanencia nosotros tenemos hoy, ¿por qué hablamos de la permanencia? Que una familia, por debajo de la línea de pobreza, porque las 60 UR andan ahí, ¿no? Las 60 UR son el tope máximo que puede tener una familia para ingresar a un plan del Ministerio de Vivienda. Entonces, las 60 UR están ahí, debajo de la línea de pobreza, si somos 3,5 personas por familia. Entonces, para esas familias se hace un esfuerzo social. Se hace un esfuerzo social para que accedan a la vivienda. Y debemos garantizar que esa vivienda no se pierda, ese esfuerzo social no se pierda. Por eso hablamos de la importancia de la reglamentación puesta en marcha por la Administración 2005-2010 del Ministerio de Vivienda, aplicada rajatabla por la Administración siguiente, de que el Estado subsidia a aquellas familias que económicamente pierden capacidad de pago de la vivienda obtenida. Eso debe ser ley.
Es fundamental que sea ley para que no venga una administración que cambie eso y volvamos a la situación que se vivía anterior. Y eso no es solo para proteger a la familia, es para proteger la inversión de la sociedad en vivienda de interés social, porque cuando la familia lo pierde, en general no va a otra familia objetivo del Plan Nacional de Vivienda. Va a una familia con mayor poder adquisitivo, porque la puede comprar. Entonces, eso para nosotros es fundamental cambiar la forma de acceso al suelo. Hablamos de la ley ASTI, podemos hablar de la aplicación en última instancia de la ley de ordenamiento territorial. Hoy tenemos en la trama urbana emprendimientos que deberían salir de la trama urbana y esa tierra ser utilizada para la construcción de vivienda. No hablamos solo de vivienda de interés social, porque también la inclusión implica algunos de esos proyectos que anduvieron y nunca los pudimos concretar, de en un mismo complejo habitacional construir integrado por familias que necesariamente tengan que tener el apoyo del Estado porque no pueden acceder solo a la vivienda y familias que no, que las pueden adquirir. Esos complejos mixtos que quisimos construir no pudimos. Tenemos uno con duro proceso de construcción con el plan junto, en el cual ahí pusimos familias cooperativas y familias realojadas que van a hacer una experiencia de integración. Eso debería traerse más al centro de la ciudad. Y por último está la parte de recursos que no la hemos tocado, pero que bueno, deberíamos buscar el acceso a recursos, que hay varias propuestas en la vuelta. Ha habido dificultad para utilizar el dinero de la SAFAP, por ejemplo, que no solo tiro, lo hemos discutido nosotros con la SAFAP, el Movimiento de Vivienda ha discutido con la SAFAP su participación en inversión en vivienda. Hoy hay condiciones. ¿Por qué hay condiciones? Porque el esfuerzo que han hecho las últimas administraciones permiten controlar el retorno que tiene la inversión que hacen en vivienda. Y el Estado respalda a las familias que no pueden tener ese retorno, por lo tanto no hay riesgo en la inversión en vivienda de interés social. Fernando Cervoni, muchas gracias. Jacques Uriel, conclusiones. Bueno, mirá, más que conclusiones, yo te diría que este tema de los barrios cerrados, si bien, como dije antes, afortunadamente hay avances legislativos que permiten controlar que en el caso del Uruguay no se difunda, digamos, esta modalidad de vida. De todos modos, me voy a referir a una cuestión que creo que es muy importante para pensarla en el largo plazo. Porque evidentemente la sociedad uruguaya es una sociedad, y yo me incluyo, soy parte de la sociedad uruguaya, yo me incluyo. Somos una sociedad que tenemos miedo. Tenemos miedo. Si no tuviéramos miedo, no se hubiera logrado el 47% del sí a la baja. Y esto tiene vínculo con lo de los barrios cerrados. Quiere decir que nosotros como sociedad, estamos en una situación complicada. Es por lo menos mi enfoque. Estamos en una situación complicada. Entonces, en ese sentido sí, me quisiera referir, pensando en el largo plazo, pensando que ojalá el Frente Amplio siga gobernando, pero puede no seguir gobernando. ¿Verdad que me interesa el largo plazo? Me interesa pensar en el Gran Montevideo del 2050. ¿Qué va a ser el Gran Montevideo del 2050? ¿Va a ser un conjunto de guetos de ricos y un conjunto de guetos de pobres? Bueno, esto sería un tema tremendamente complicado. Entonces, me gustaría, si me permitís 4 minutos, hablar acerca de cuáles son los principales efectos no deseados de los barrios cerrados. Por supuesto, la segmentación social y la segregación urbano-residencial entre ricos y el resto de la sociedad expresa la mayor fractura social en el espacio urbano. Los niños y jóvenes, hijos de padres que se afincan en barrios cerrados, naturalmente, por su convivencia entre iguales, genera una modalidad de vida
que tiene consecuencias nefastas para la construcción de subjetividades sanas y solidarias. Representan lo contrario a la idea de ciudad, ya que la ciudad, bien estructurada, permite aprender a convivir con los diferentes y, por tanto, vivenciar los valores de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacques Curiel. Villamide, ¿alguna conclusión? Bueno, a ver, la primera es que yo no soy un ayatolá del libre mercado, es decir, no creo que el libre mercado genere buenas ciudades actuando por sí mismo y que el sector público tiene una tarea ineludible en el ordenamiento territorial y en el diseño de las políticas. Los privados podemos invertir, arriesgar, etc. ¿Cree la regulación? Creo no tanto en la regulación, sino en la orientación de la inversión y, por supuesto, el dónde y el cómo, porque esa es una competencia inexorable del sector público y que el privado, cuando además la ha tomado, no en Uruguay, pero en algún otro país por sí, en general los resultados no son buenos. Ahora, dicho esto, nosotros necesitamos invertir un año sí y el otro también en construir unas 20.000 viviendas al año más o menos. Entre otras cosas porque yo soy optimista respecto a que el ciclo de expansión de Uruguay va a seguir, por supuesto moderando el ritmo de crecimiento en un contexto internacional más adverso. Cuando esos ciclos de expansión se dan, el porcentaje o la reducción en el tamaño de los hogares se acelera, se puede llegar a duplicar en un contexto de expansión económica respecto de un contexto de crisis. En Uruguay tenemos más o menos 2.9 personas por familia, si bajamos a 2.8 necesitamos 42.000 viviendas más ya, sin agregar un solo habitante más, y ese es un proceso en el que está no Uruguay, sino el mundo. Mencionaba Andrade el caso de Suecia, que conozco bastante bien. Suecia ya está en 2 personas por familia y probablemente esté en 1.9 muy cerca en el tiempo. España está avanzando hacia eso. Entonces, Uruguay está en 2,5. Uruguay está ahí también. no, Uruguay en el 2011 estaba en 2.9. O sea, probablemente podamos estar quizás el año que viene en 2.8. 2.7, pero no todavía 2.5 en términos, por supuesto, hay barrios como Positos que están en menos de 2, pero también en Puerto Madero están en 1.2 y el mundo avanza hacia una persona por vivienda. Es decir, eso lo tenemos que tener claro, parece absurdo, pero es así y esta es una realidad mundial, repito, no uruguaya, pero como Uruguay tiene realidades en términos demográficos y demás que se parecen más a la de un país desarrollado que a las de un país latinoamericano, tiene estos comportamientos, como que, por ejemplo, el porcentaje de hogares unipersonales en Uruguay duplica el promedio de América Latina, y en Montevideo, de cada 3 nuevos hogares, 2 son unipersonales, y no ahora, desde hace muchos años. Todo eso condiciona desde las características de las nuevas viviendas y la cantidad de viviendas que se necesita para nuestra baja demografía, nuestra baja natalidad. Y construir 20.000 viviendas a una inversión de $50.000 por vivienda de promedio, que es una cifra más que moderada en términos de los costos actuales, significa inversiones de $1.000 millones este año y el año que viene y el otro y el otro. Y eso está totalmente por fuera de las posibilidades del sector público. Entonces, lo que está claro es que nos tenemos que sentar públicos y privados tantas veces como sea necesario para a los segmentos que el sector privado va a poder atender, que no serán todos, tratar de diseñar políticas y de hacer sintonía fina, algunas que ya existen, para seguir atrayendo el sector privado. Una de las preocupaciones que yo tengo, nosotros anunciamos hace un año que los alquileres probablemente estarían bajando sobre inicios de este año, y eso no se cumplió. Y la razón por la que no se cumplió no es que haya habido más interesados en arrendar, que de hecho en algunos años el 90% de los nuevos hogares son arrendatarios,
sino que lo que estamos viendo es una caída en el ingreso de nuevas viviendas al mercado, porque el contexto ya no es tan favorable. Hubo una explosión con la crisis de Lehman Brothers, porque muchos uruguayos se trajeron su dinero de Estados Unidos, espantados con la crisis en los bancos norteamericanos. Mucha gente, el excedente del sector agropecuario se invirtió en ciudades del interior, etcétera. Todas esas circunstancias de tasas internacionales muy bajas, etcétera, no se están dando y no estamos teniendo el nivel de inversión que estamos teniendo. Estamos hablando que el sector privado, es decir, pequeños actores individuales han invertido 700, 800 millones de dólares anuales en los últimos años en viviendas para alquilar. Si baja ese nivel de inversión, y eso es un tema de decisión individual de los inversores, vamos a estar otra vez en un problema, porque el sector público no tiene la capacidad como para sustituir una inversión de esa magnitud. Entonces, creo que tenemos que tener claro que somos socios públicos y privados, estamos en el vivo barco, todos, por lo menos los bien intencionados, queremos ciudades integradas, ciudades no exclusivas, son buenas incluso para el negocio inmobiliario, una ciudad equilibrada que crece sin exclusiones, es el ámbito ideal para atraer turistas y desarrollos, y inversiones, etcétera. Pero necesitamos seguir siendo atractivos para esa inversión. El sector público hará lo que pueda hacer en el segmento que pueda hacer, donde los recursos le den, pero no se puede hacer magia. Los problemas de vivienda no se solucionan ni con decretos ni con leyes, se solucionan con plata. Y la plata, lamentablemente, no es algo que abunde en el sector público. Óscar, además de plata, ¿hay alguna otra solución? Sí, yo quería compartir una reflexión final. En el año 98 nosotros, en momentos muy complicados, porque la desregulación abarcaba todos los aspectos, o sea, no solamente había vivienda informal, sino que se construía mucha vivienda informal y desde las organizaciones sociales atravesábamos una crisis muy, muy dura. Celebrábamos el 40 aniversario del sindicato, de la construcción, y fuimos a buscar amigos que nos ayudaran a hacer la celebración un poco más digna, por más que teníamos mucha modestia en la organización de la celebración, y recibimos una carta ese día que hablaba de la historia de un albañil que había ido al servicio militar y que yendo al servicio militar lo mandaron a disparar contra una casa. Le enseñaron en artillería a disparar contra una casa, contaba el cuento. Y el albañil, cuando va a disparar contra la casa, encuentra en la casa, cuando apuntó, él sabía manejar el obús, encuentra la vida de la casa. Encuentra en los cimientos los pies, en la ventana los ojos, la vida de los que lo habían construido y la vida de los que habían vivido en la casa. Entonces no se animó a disparar. Y cuando el sargento lo obliga a disparar, tampoco se animó a contarle por qué no disparaba. Y solamente dice una frase: una casa es una casa. Y esta historia que nos contaron en el año 98, que hablaba de la dignidad del trabajo, yo creo que la campaña por Lucía, porque también venimos a eso acá, en particular también venimos a la campaña por Lucía, refleja mucho de la dignidad del trabajo. Nos la escribía Justo Galeano hace 17 años, me parece que también tiene que ver con las cosas que nos unen, ¿no? Eneida, muchas gracias, Óscar, y gracias, Villamide, que no se lo dije anteriormente. ¿Qué va a hacer el Ministerio? ¿A qué se compromete? ¿Qué puede hacer el Ministerio para que, se articulen determinadas políticas con la Intendencia de Montevideo? Bueno, creo que lo que es fundamental es tener a Lucía de intendenta, primero. Hay un tema que es importante, que es cuando nosotros pensamos en una política de vivienda, esta política no puede estar aislada de la ciudad, del tema urbano, de la sociedad y sobre todo de la inclusión. Nosotros siempre decimos que el darle un techo a alguien no le soluciona nada en sí mismo. O sea, sí, el hábitat es un derecho,
tenemos que atender a todos los sectores de la población, etcétera, pero además hay otra serie digamos, de políticas que debemos darle a la población para lograr que la sustentabilidad de la sociedad, de la inclusión y las posibilidades que la gente que accede a una vivienda, cualquier habitante de la ciudad que pueda acceder a una vivienda, pueda mantenerse, que eso va conjuntamente con la cultura, con la educación, con el ocio, con las posibilidades de incluir a las personas. O sea, hemos escuchado acá 1000 razones por las cuales tenemos que trabajar unidos. Nosotros tenemos esta idea de que en este próximo periodo no solo profundicemos en todos los sistemas que se están aplicando, el tema del trabajo con los privados es muy importante, o sea, en la vivienda de interés social, y obviamente que tenemos que seguir revisando las leyes, los reglamentos, y eso implica que tenemos que combinarnos con la Intendencia para lograr sacarle el mejor partido a todos los elementos. Por tanto, yo pienso que es fundamental esta relación, porque la Intendencia es la que en definitiva es responsable del ordenamiento territorial y del sistema urbano de la ciudad. Y por tanto tenemos que acompañarla en todo lo que se plantee. Bueno, muchísimas gracias, Eneida de León, y les agradezco a todos los integrantes de este panel por esta discusión tan fructífera y que nos dejó tantas cosas para pensar. Y por eso, ya que nos dejó tantas cosas para pensar, vamos a seguir pensando un poquito más y vamos a escuchar a Lucía Echeverri, que nos va a hablar de las propuestas para el futuro inmediato desde el gobierno departamental. Bien, buenas noches para todos, para todas. Hablar de vivienda e inclusión social, que es lo que nos convoca hoy, y nos toca a nosotros fundamentalmente poner en común algunas acciones que Lucía está proponiéndonos para poder cumplir con este objetivo. Muchas de ellas, y esperemos poder representarlo bien, recogen buena parte de lo que aquí se ha dicho, porque justamente son un proceso de análisis riguroso y de evaluación de lo que se ha venido haciendo, pero también incorporándole aquellos cambios que entendemos necesarios para llegar a un Montevideo más inclusivo, a un Montevideo que pueda ir revirtiendo esta fractura urbana y esta segmentación residencial. Cuando estamos hablando de, perdonen, es bastante difícil, discúlpenme, hablarles sabiendo que tengo unas diapos. Si me permiten la improvisación, prefiero pasar allí para poder verlo también. Disculpen. Cuando estamos hablando de un Montevideo en una propuesta de vivienda de inclusión social, estamos parados en esto porque lo que nos ha dicho Lucía, nos ha venido diciendo y nosotros compartimos, es que Montevideo, como necesita otras inversiones, hoy necesita un fuerte shock de inversión para la inclusión social. Y esto no solamente inversión económica, que también es importante, sino también una inversión en los lineamientos de trabajo que va a llevar adelante a lo largo de los 5 años del gobierno departamental. Estamos hablando de un shock de inclusión social en donde la política de vivienda y hábitat requiere, fundamentalmente para hacer un aporte, estar coordinada entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Y esto no lo está diciendo Lucía en su propuesta, sino que lo está diciendo el programa departamental del Frente Amplio. Es expresamente lo que dice en varios de sus párrafos. Hay instrumentos de ordenamiento territorial que requieren, para su cumplimiento de parte de las competencias departamentales, una muy buena articulación transversal con todos los organismos del Estado y particularmente con el Ministerio de Vivienda cuando desarrolle su próximo plan quinquenal. Y en ese marco entendemos que hay acciones concretas a desarrollar. En principio queremos señalar 5 de estas acciones concretas. Una de ellas, que es
efectivamente el programa Volvé a tu barrio, el programa Montevideo Te Incluye, la inversión pública que tendrá Montevideo, que es una estimación en el próximo periodo, el fomento de la inversión privada, porque la inclusión social y las políticas de vivienda a nivel departamental y cómo impacta la política nacional a nivel departamental requiere, tanto hablemos de inclusión, de la conjugación de los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los actores privados, de la inversión privada, también, por supuesto, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales y de las comisiones de barrio. Estamos hablando de toda la sociedad civil. Y, por supuesto, la quinta medida, que también se ha mencionado acá, la cartera de tierras, con un fuerte énfasis al sistema cooperativo. Cuando estamos hablando del programa Volvé a tu barrio, ¿de qué estamos hablando? Montevideo tiene áreas intermedias de la ciudad que están servidas, que ya han recibido una importantísima inversión del Estado durante muchísimos años en saneamiento, en alumbrado, en vialidad, en servicios sociales, en transporte público, en recolección de residuos, que hoy se han venido vaciando. Es lo que comentaban, ¿verdad? Las cifras que hoy daban, más allá de que hay un lento proceso, ¿verdad?, de restauración de la gente, hay que generar medidas concretas para revertir con otra velocidad este proceso y que estos barrios, estas zonas intermedias permanezcan, tengan estímulos suficientes para que las familias permanezcan ahí, pero atraigan nuevas familias, ¿verdad? Atraer nuevas familias mediante condiciones más favorables, mediante estímulos. ¿Cuáles pueden ser esto? Tenemos experiencias muy exitosas. En la zona de Goes, la Intendencia Departamental de Montevideo, en el periodo pasado, logró conjugar y articular recursos de diferentes organismos públicos, tanto nacionales, incluso internacionales, para dar un fuerte impulso a la revitalización y la densificación en términos habitacionales, pero también a la actividad económica, con lo que ha significado la revitalización del mercado agrícola, que se ha transformado no solamente en una expresión de desarrollo económico, sino también turístico para la zona, pero además invirtió también en actividades de cohesión social, apoyando organizaciones sociales de trabajo comunitario, que también expresan el orgullo de vivir en ese barrio y de ser parte de esa identidad barrial. Este es uno de los caminos que entendemos que hay que transitar. Y en otras zonas que tienen la misma potencialidad. Ya hay algunas zonas identificadas para esto, ¿verdad?, donde se puedan incorporar préstamos accesibles para refaccionar las viviendas, para adecuarlas con la asistencia técnica, de modo que esa inversión redunde en un mejor aprovechamiento de esas viviendas, que se logren nuevas unidades, que también haya, por supuesto, inversión en el espacio público. La inclusión no solamente se trata de vivienda, se trata del hábitat. Por eso estamos hablando de la inclusión. Y en el hábitat también estamos queriendo decir que hay que recalificar los espacios públicos que son generadores de intercambio entre generaciones, ¿verdad? Pero también a nivel de todo Montevideo, que se pueda disfrutar. Me es imposible no mencionar, tenemos a Sandra Nedov, compañera que será, esperemos, futura alcaldesa de un barrio donde la Plaza Casaballe ha hecho que otros montevideanos también vayan a conocerla y a recorrer. Y eso se trata, de integrar a los montevideanos entre sí también y no solamente a la interna de los barrios. Esto es un poco el desafío que está planteado. Esas son algunas de las zonas que entendemos que esta densificación urbana, aprovechar la inversión en servicios que está ahí y aprovechar predios vacantes aún, podría capitalizarse. Son aproximadamente unos 12 barrios que se han identificado como los que mayor población a nivel de los datos intercensales, ¿verdad?, han perdido entre el 96 y el 2011, como está planteado ahí. Ahí tenemos algunas zonas como Belvedere, ¿verdad?, La Unión, Villa Española, que son algunas de las zonas donde entendemos que esta propuesta de Volvé a tu barrio puede ser acción concreta a implementar. Estos son un poquito los barrios que les mencionaba, ¿verdad? Allí tenemos servicios, tenemos posibilidades de que las familias recuperen valor y condiciones de habitabilidad
en su vivienda, mejoren su patrimonio, pero que también los barrios mejoren su entorno y tengan nuevamente el orgullo de decir aquí pertenezco, aquí lo disfruto y aquí convivo. El programa Montevideo Te Incluye. Estamos hablando de zonas precarizadas de la ciudad y no estamos hablando solamente de los asentamientos, entendámonos bien. La precariedad es mucho más que el asentamiento. Estamos hablando donde hay asentamientos, pero también hay tejido formal, gente que con mucho esfuerzo es propietaria de su vivienda, está en su barrio, pero la carencia de los servicios o las deficiencias de las infraestructuras también les afecta. Estamos diciendo, hay que invertir ahí, hay que invertir para darle el estándar de trama urbana a los asentamientos, pero también a ese tejido formal que se ha precarizado, que tenga los beneficios de esa inversión en esta perspectiva de incluir y de reconocer el ejercicio pleno de los derechos a un hábitat adecuado a todos. En este marco ya hay algunos compromisos que están establecidos, por supuesto, que ha sido a través del programa de mejoramiento de barrios. Hoy Villamide lo mencionaba y lo ejemplificaba, ¿verdad? Si se hubiera quedado solo ahí, él entendía que era una mala política. Nosotros entendemos que si se hubiera quedado ahí, sin duda, pero acá hay medidas de prevención también. No se trata solamente de ir a regularizar, se trata de ir acompañando proactivamente con propuestas para generar un hábitat adecuado para la gente. Estos son algunos de los lugares donde se está interviniendo y como verán, muchos de ellos efectivamente están en lo que podríamos denominar la periferia, porque también es verdad, una política en los 90 que llevó las soluciones habitacionales, ¿verdad?, o las viviendas hacia la periferia y no tuvo en cuenta que tuvieran todos los servicios asociados a la misma. Y cuando estamos hablando de los servicios asociados a la misma, no es solamente las infraestructuras duras, estamos hablando de los servicios sociales, la escuela, el transporte, la policlínica, la biblioteca, el teatro, todos los bienes culturales a los que se tiene derecho. Y no lo estaban, y hoy son problemas que tenemos que resolver y que apostamos que esta acción de Montevideo Te Incluye va en ese camino, ¿verdad? A garantizar la inclusión y la integración a través de obras que vayan entretejiendo el entramado urbano con calidad. Y en ese marco son estos 22 barrios y estas 22 zonas que están en las acciones de Montevideo Te Incluye. Ahora bien, estamos hablando de muchísimos recursos y los recursos son importantes, sin duda, pero tienen que tener marcos concretos y lineamientos políticos concretos hacia un proyecto de departamento. Y en ese marco hay una estimación de que la inversión pública en construcción de ciudad, y acá estamos hablando de vivienda, pero también de espacios públicos, por supuesto, y también estamos hablando de infraestructuras, puede estar superando los 500 millones de dólares en el quinquenio. Esos son recursos de construcción de ciudad que son patrimonio de todos los montevideanos. Lo que estamos planteando con esta acción son acciones y direcciones concretas para que esa inversión signifique un Montevideo que comparta equitativamente el desarrollo urbano para lograr mejores niveles de inclusión y no la concentración de la que tanto se ha hablado, ¿verdad? O eventualmente medidas normativas que no alerten sobre la posibilidad de estos barrios privados como hoy se mencionaba. Esto es claramente un eje en las acciones que nos propone Lucía, orientar esa inversión pública hacia niveles equitativos de inclusión social. La cuarta acción es el fomento a la inversión privada a través de la ley y esto implica aprovechar las competencias que tiene todo gobierno departamental en cuanto al desarrollo urbano y al crecimiento ordenado de la ciudad. Hay que partir de reconocer que el gobierno departamental, y hoy se mencionaba también, tuvo un activo protagonismo en algunas medidas que potenciaron todos los impactos que ha tenido la ley de promoción privada, la ley de promoción de la inversión privada en vivienda de interés social, al establecer determinados estímulos vinculados a la zonificación y a excepciones para mayor aprovechamiento de los predios a nivel de altura. Nosotros entendemos que ahí hay, sin duda, algunos análisis para hacer, una evaluación que corresponde rigurosamente para eventualmente
analizar en qué zonas esto debe continuar y cuántas otras zonas podrían ser integradas de modo tal de que signifiquen también un estímulo a que la inversión privada vaya a otros barrios de Montevideo. La quinta acción es el fomento al sistema cooperativo y el fortalecimiento de la cartera de tierras. Aquí estamos planteándonos que ha sido un ejemplo la política de tierras que ha desarrollado la Intendencia de Montevideo para el resto de las intendencias del país. De hecho, muchas veces han solicitado el material y la documentación para analizarla. En este marco de entender que también la cartera de tierras tenía dentro de sus objetivos que los montevideanos tuvieran el derecho a vivir en ese barrio donde habían crecido y ha generado arraigo y tenían su memoria. En ese marco nosotros entendemos que esta cartera de tierras tiene que potenciarse. Están los lineamientos trazados para que tenga un incremento, no solo cuantitativo en términos de recursos, sino que también va a haber una firme definición de aplicar los marcos normativos que ya tiene el gobierno departamental. Aquí hay, y hoy se mencionaba, medidas que le competen al gobierno departamental y que han sido aprobadas por la Junta Departamental vinculadas a los tributos frente a inmuebles que no están siendo utilizados o están en situación de abandono. Aquí habrá medidas muy firmes respecto a esas situaciones, pero también sin duda el aprovechamiento de otros instrumentos de carácter legal, contenidos incluso hasta en la ley de ordenamiento, para que efectivamente la cartera de tierras del gobierno departamental pueda ser potenciada en aras siempre de pensar programas con heterogeneidad social. Hay un fuerte énfasis al sistema cooperativo por lo que ha significado. Pensemos hoy en lugares como la propia zona de Goes o la Ciudad Vieja, donde ha habido un cambio importante y una densificación importante, producto del accionar del gobierno departamental con su cartera de tierras en el otorgamiento de tierras a cooperativas. Sobre todo porque las cooperativas han construido con su esfuerzo esa vivienda, ese conjunto de viviendas y ese hábitat, y no han especulado. El cooperativismo nos ha mostrado, sin duda, que es una muy buena herramienta para evitar la especulación. Y en estas áreas centrales, con la potencialidad que tienen, sin duda el cooperativismo ha sido un camino a seguir. Pero no solo, la inclusión implica heterogeneidad. Por lo tanto, también estamos hablando de una cartera de tierras que debe pensar en esa clave cada vez que establece los planes de urbanización. Que haya tierras para cooperativas, que haya tierras para población pasiva, que haya tierras para autoconstrucción, de modo tal de estar cubriendo todos los sectores de población. Aquellos que más necesitan de la asistencia del Estado y aquellos que más pueden dar por sí mismos con la mayor equidad. Y cuando estamos hablando de la asistencia del Estado, y en este caso del gobierno departamental, algo que ha señalado Lucía y que es transversal a todas estas medidas, es la importancia del gobierno de cercanía, de la proximidad. Y ahí los municipios son un actor fundamental. Se lo ha señalado en más de una oportunidad por Lucía. Hay incluso medidas a implementar para fortalecer este tercer nivel de gobierno, que reciben las problemáticas de la cotidianidad de la gente. El fondo de materiales se potenciará y tendrá su ventanilla en los municipios. De modo que las problemáticas que las familias van planteando a esos municipios tengan una primera respuesta, que no será la solución definitiva, pero que va a encauzar a una solución definitiva resolviendo mejores condiciones de vida, porque también el aquí y ahora importa, sin por eso dejar de lado que tiene que haber una solución integral. Por eso esto está en el Montevideo Te Incluye, por esto está también la articulación con el Volvé a tu Barrio. De eso estamos hablando cuando hablamos, ¿verdad?, de implementar 5 acciones en un Montevideo que ya está en acción. Son aprendizajes y líneas de trabajo que esperamos Lucía pueda llevar adelante. Bueno, y ahora vamos a pedirle a Lucía Topolansky que haga la síntesis de toda esta jornada. Bueno, buenas noches para todos y todas. En primer término, un agradecimiento
a todos los que han sido invitados a este panel y que han dedicado un espacio de su tiempo para ilustrarnos y para dejarnos pensamiento, porque hay cosas que no son sencillas de resolver y conviene pensarlas colectivamente. Y gracias a todos los que han concurrido, a los medios de comunicación y a la gente acá del hipódromo de Maroñas, nosotros hemos venido desarrollando estos foros en distintos barrios para que distintos sectores de la población puedan tener mejor acceso a esa profundización del programa que buscamos realizar en estos foros, que no tiene que ver con la consigna, que es algo movilizador, que no tiene que ver con un volante que puede puntear determinadas propuestas o con una mateada donde resumimos alguna idea, sino ese alto necesario en una campaña electoral para darle un poco de profundidad a lo que estamos planteando y para que el ciudadano tenga elementos claros para su elección. Porque los programas escritos en los libritos que nos gusta hacer muchas veces son difíciles de leer, entonces nos parece más dinámico esta conexión. El tema de la vivienda, nosotros sabemos que la institucionalidad de la vivienda le corresponde a Eneida y no se la vamos a disputar. Ella va a ser la que conduzca la institucionalidad del país, pero obviamente esas políticas tienen que aterrizar en territorios, en departamentos y en municipios, y en cada lugar tendrán particularidades. Por eso hoy nosotros quisimos hacer un avance, una primera presentación de algo que fundamentalmente supone una enorme coordinación de actores. Y eso es un poco la tarea que nosotros sentimos nos corresponde desde la jefatura de la Intendencia de Montevideo. Coordinación de actores públicos y privados. Acá faltan algunos actores. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, con la gente de la Cámara de la Construcción, con la academia. Es decir, todos los actores nos interesan porque hay una necesidad de ponerle a los problemas las mejores soluciones posibles, las mejores soluciones que nos permitan avanzar en un tema que nos importa. La vivienda es el elemento más repetido en una ciudad, por tanto es un elemento importante y que cuenta. Y vivienda no puede ir divorciado de urbanización. Cuando se ha hecho así, ha fracasado. Entonces, cuando nosotros decimos vivienda, hábitat, estamos pensando en algo mucho más grande y también estamos pensando en la cuestión social. Siempre digo, si le damos la mejor de las viviendas a una familia que viene de la gran exclusión y no la acompañamos en la peripecia de aprender a vivir en ese lugar y en ese barrio, seguramente la solución va a fracasar. Esto requiere tiempos, requiere mucha paciencia, pero para obtener resultados que finalmente tengan solidez a la hora de la permanencia en la vivienda, de su cuidado. El stock de viviendas debe cuidarse. Y bueno, y nuestro compromiso, no la quiero hacer larga, fundamental es constituirnos en el director de la orquesta. Nosotros tenemos acá en la mesa gente mucho más calificada que nosotros mismos, gente que ha estudiado todas las razones, todos los elementos que componen esta complejidad, este tema, y en los que vamos a apoyarnos para poder llevar adelante que una respuesta al montevideano, queremos mover la aguja del déficit de vivienda, en lo posible, lo más posible. Y para eso no hay como recurrir a la totalidad de la población, desde el técnico, desde el empresario, desde el Ministerio de Vivienda, desde la academia. Todos los elementos tienen que ayudarnos a finalmente poder decir, bueno, avanzamos. Muchas veces
cuando voy para mi casa paso por Uruguayana y hace años que vengo viendo aquella vieja estructura de Martínez Reina, tapiada, cerrada, una estructura que en su momento fue bien construida y que está allí, como solitaria, en un lugar que ha venido recuperándose, porque la orilla del Miguelete se empezó a deshacinar, se hicieron los parques lineales, el arroyo todavía no está a 0 kilómetros, pero se está acercando. Y bueno, y uno tendría que dejar de ver esas situaciones. Se pudo hacer en relación a obras inconclusas, como era la torre ejecutiva, el puente del Santa Lucía, el Sodre. Montevideo y este país tiene mucho la manía de lo inconcluso, ¿no? Quedan las estructuras allí perdidas. Bueno, nosotros nos proponemos optimizar todo lo que hay en la realidad, construido o vacío, pero que tenga centralidades en esa necesidad de compactar la ciudad, incluso de elevarla un poco. Hay barrios que pueden tener un piso más, porque los montevideanos no crecemos en habitantes, pero crecemos en la marcha urbana y eso trae un montón de problemas. Es como si agarráramos un bandoneón y lo cerráramos un poquito. Si logramos ese objetivo, nosotros creemos que la ciudad se va a volver más habitable necesariamente, y esto va a redundar en la convivencia, en la seguridad. Un barrio deshabitado se vuelve más inseguro, en la accesibilidad a los servicios y en las potencialidades de una ciudad que finalmente es la más turística de todo este país. Así que esa es nuestra intención. Sabemos que no vamos a trabajar solos, que tenemos no solo lo escrito en el programa, sino la concurrencia de un montón de gente que le ha puesto pensamiento a este problema. Y queremos agradecerle, le agradecemos a todos, pero en este día especial en que se nos fue Galeano, le queremos agradecer a Óscar el relato que nos hizo de esas palabras que Galeano les escribió en su momento y que fueron muy emocionantes, porque esa palabra de este gran uruguayo va a quedar, y ojalá nunca haya que destruir de esa manera una casa, porque como dice acá, una casa es una casa. Muchas gracias.